dos cargas eléctricas de 4 microcoulombios y menos 5 microcoulombios se encuentran en los puntos A menos 2,0 y B 0,4 respectivamente, estando las distancias expresadas en decímetros. Determina la intensidad del campo eléctrico en el origen de coordenadas. Se trata de un problema de electrostática en el que debemos aplicar el principio de superposición. Ese principio nos decía que cuando teníamos un sistema de partículas aislado, el campo eléctrico en un punto determinado era la suma de los campos eléctricos de cada una de esas cargas aisladas que creaban sobre el punto que vamos a considerar. Para poder entender el problema, como siempre, hacemos un esquema que nos ayude a entender lo que nos dice el enunciado. El esquema sería el siguiente. Tenemos unos ejes de coordenada pintados en azul y una partícula que hemos llamado 1, que estaría situada en la parte negativa del eje X. La posición nos decían que era menos 2,0, y una carga que hemos llamado 2, que estaría situada sobre el eje Y, pero en la parte positiva del eje Y la coordenada sería 0,4. Los valores, pues 4 microcoulombios y menos 5 microcoulombios. Y nos piden que determinemos el campo eléctrico en el origen de coordenadas, es decir, en este punto que tenemos aquí rojo va a ser donde vamos a mirar cuánto vale nuestro campo eléctrico. En primer lugar, para ir calculando, vamos a calcular cuál sería la intensidad del campo eléctrico de la carga que hemos llamado carga 1. Bueno, pues aplicando la expresión, el campo, la intensidad del campo que crea la carga 1 sería K por Q1 partido por la distancia que hay desde la carga 1 hasta el punto que estamos considerando al cuadrado. Ni que decir tiene que K es una constante que conocemos, Q1 también sabemos su valor y la distancia la podemos saber porque, sabiendo la coordenada, serían 2 decímetros. Así que sustituimos y obtendríamos 9 por 10 elevado a 9 newton por metro cuadrado partido por coulombo al cuadrado, que es el valor de K junto con sus unidades, por el valor de la carga, que serían 4 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Recordemos que micro, el prefijo micro, significa 10 elevado a menos 6. Una millonésima parte. Así que tendríamos 4 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y abajo la distancia expresada en metros para que sea coherente nuestro problema y todas las unidades estén en el mismo sistema de unidades. Por lo tanto, si hemos dicho que había 2 decímetros, expresado en metros serían 0,2 al cuadrado. Y la unidad metros cuadrados. Podríamos simplificar metros cuadrados con metros cuadrados, este coulombio de aquí con el que teníamos aquí en el exponente, con lo que nos quedaría bajo coulombios, y el resultado que obtenemos sería 9 por 10 elevado a 5 newton partido por coulombio, que son las unidades de intensidad del campo eléctrico. Ya tendríamos, por decirlo de una forma, el módulo de la intensidad del campo que crea la carga 1. Y es importante recordar que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, así que lo que hemos calculado es el módulo, pero debemos representar en nuestro esquema el vector de ese campo. Como la carga 1 es una carga positiva, debemos saber que las líneas de fuerza del campo toman a las cargas positivas como fuente de línea, es decir, siempre salen de las cargas positivas. Así que si consideramos el punto que hemos puesto en rojo, que va a ser donde queremos ver el campo, la línea de campo de esta carga deben salir hacia afuera. Luego lo vamos a pintar, fijaos bien, sobre el punto rojo hacia afuera. Este sería nuestro campo 1. Y veis que ya sí aparece que es un vector. Vamos ahora a hacer lo mismo para el campo que va a, que va a crear la carga 2. Pues tendríamos el campo para la carga 2, K por la carga de la partícula 2, partido por la distancia que hay al cuadrado. Volvemos a sustituir y tendríamos 9 por 10 elevado a 9, newton por metro cuadrado partido por coulombo al cuadrado, por... Y ahora fijaos bien, yo he puesto aquí el 5 en rojo para que veáis que tomo en valor absoluto el valor de la carga. La carga era menos 5 microcoulombios, pero vamos a tomar en valor absoluto porque estamos calculando el módulo. Así que 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios, y abajo la distancia, al ser 4 decímetros, serían 0,4 metros. Por lo mismo que hemos explicado antes, podríamos hacer las simplificaciones oportunas y llegamos al resultado de 2,8 por 10 elevado a 5 newton partido por coulombo. Nuevamente tenemos un módulo, pero vamos a ver cómo haríamos la representación del vector, cuyo módulo es este que hemos calculado. La carga 2 es una carga negativa, luego es un sumidero
de líneas de fuerza. Es decir, las líneas de fuerza van hacia ella. Por lo tanto, el campo que va a crear la carga 2, si lo tenemos que representar sobre el punto 0, 0, que es donde queremos calcular, iría hacia ella. Luego nuestro vector va a ser este que vamos a representar ahora. Fijaos. Lo que pasa es que lo he puesto más largo para que no se formara aquí un lío con tanta letra, pero daos cuenta que parte de aquí iba hacia la carga 2. Así que tendríamos los dos vectores representados. El campo que crea la carga 1, el campo que crea la carga 2. Este escapa de la carga 1, este va hacia la carga 2. ¿Y cuál sería el campo total? Que es lo que queremos calcular. Pues sería la suma vectorial del campo 1 y el campo 2. Esa suma vectorial nos quedaría tal que así. Haríamos la regla del paralelogramo y tendríamos que este sería el vector que estamos buscando, el que vamos a llamar el campo total. Así que el campo total será la suma vectorial del campo 1 y el campo 2, que era lo que nos decía el principio de superposición. Aquí lo tendríamos. Campo total, E1 más E2. Como sabemos sus módulos y sabemos cuál serían la componente que tienen, lo podemos escribir directamente. Sería 9 por 10 elevado a 5 y, porque está en el eje X, el vector asociado unitario sería Y, más 2,8 por 10 elevado a 5, J. Lo mismo estaría sobre el eje Y y el vector asociado es J. En ambos casos se trata de que estamos en el primer cuadrante, por lo tanto son positivos. ¿Y cuál sería el módulo del campo total? Pues lo que vamos a hacer es aplicar la regla de Pitágoras, o el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, pues sería la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Despejando nos quedaría el módulo del campo total va a ser la raíz cuadrada del módulo de 1 al cuadrado más el módulo del campo 2 al cuadrado. Lo único que tendríamos que hacer es poner estos valores al cuadrado dentro de la raíz, que es lo que vamos a hacer a continuación. 9 por 10 elevado a 5 cuadrado, 2,8 por 10 elevado a 5 al cuadrado. Y las unidades, recordad que también hay que elevarlas al cuadrado. Newton cuadrado partido por Coulomb al cuadrado. Si hacemos la operación, veremos que se obtiene como resultado 9,4 por 10 elevado a 5 Newton partido por Coulomb.